A continuación vamos a ver cómo crear desde cero un componente. Para ello vamos a escoger el componente del conector tipo Bornera que hemos dicho al principio con este par number. Entonces para ello debemos ver exactamente cuáles son sus dimensiones en el datasheet, tanto el footprint, cuántos pines tiene, etc. Entonces, venimos a Mouser, buscamos el componente y aquí lo tenemos. En este caso vemos que tiene modelo 3D y tiene footprint y esquemático, pero lo vamos a crear nosotros manualmente. Para eso venimos al datasheet y vemos que hay diferentes opciones. En este caso puede ser un componente más o menos largo, pero nosotros lo vamos a escoger de 2 pines, como el que habíamos visto aquí, algo parecido a esto. Para ello venimos al Altium y aquí en la librería de esquemático añadimos uno y le llamamos conector Bornera. Y ya tenemos el esquemático preparado. Entonces, hemos visto que tiene 2 pines. Vamos a recrear un poco el mismo estilo que hay aquí, que es simplemente un cuadrado con 2 pines, aunque nosotros le llamaremos al pin 1 VCC y el 2 GND. Entonces venimos a Altium, clic derecho, Place y vamos a añadir el primer pin. Y otro más aquí. Aparte, pues venimos aquí, Properties, y pues que el designator sea el 1 y se llame VCC. Y el otro más de lo mismo. Deben estar en pasivos, está bien. Todos los pines de todos los componentes creo que usaremos en esta práctica serán de tipo eléctrico pasivo. Vamos a poner esto en mayúsculas. Y ahora vamos a poner el rectángulo como tal. Que lo podemos hacer así, por ejemplo. Clic derecho ahora nos ha aparecido delante de todo, así que lo podemos mover atrás. Un poco más. Vale, ya lo tenemos atrás y ahora el cuadrado como tal, pues lo podríamos cambiar también como de alto, como de ancho es. Lo podemos hacer un poco más estrecho, por ejemplo. Podemos cambiar el color, el borde, que no sea tan estrecho, etc. Entonces ya tendríamos el símbolo y lo podríamos guardar. Antes de crear el footprint, se me ha olvidado comentar que en Properties, aparte del nombre, vos poner el designator, el comment, una descripción y aparte podríamos añadir aquí modelo, parámetros, links, etc. Para la práctica, con añadir el designator o el comentario de descripción ya vale. Para designator, esto como será un conector, le podemos poner J interrogante. Esto al final será lo que aparecerá cuando pongamos el componente en el esquema principal. Aparecerá J interrogante y cuando le demos a anotar todos los componentes, una cosa que veremos más adelante, pues cada uno será, si son conectores, J1, J2, J3, etc. Para eso ponemos el interrogante. De comentario también aparecerá en el esquemático y de esto podemos poner el par number, por ejemplo. Copiamos y lo pegamos. Y luego la descripción, por ejemplo, podríamos poner la descripción que aparece aquí en Mouser. Vale, y ya tendríamos el esquemático creado. A continuación, ahora sí, vamos con el footprint. Para hacer el footprint deberíais seguir los siguientes pasos. Primero, vais a la librería de PCB y creáis un nuevo componente. Entonces, tenemos que ir otra vez al datasheet y mirar exactamente qué dimensiones debe tener el footprint, qué componentes debe haber, qué vías o qué paths tiene que haber, etc. Por lo tanto, vamos aquí y vamos al datasheet. En el datasheet, en esta hoja concretamente, vemos que el footprint debe tener 2 vías de 1,3 milímetros de diámetro y separadas 5,08 milímetros. Aparte, estas rayas de aquí que salen, que serían el 3D body, o sea, serían el componente en 3D, vemos que si tenemos 2 vías, como es el caso, tendrá que tener una altura de 8,65 y tenemos que tener en cuenta que la vía no estará exactamente centrada a 8,65, sino que tendrá un pequeño offset hacia arriba y de ancho deberá tener 5,08 por 2, que es 1,16 milímetros. Así que, bueno, con toda esta información, venimos aquí y clic derecho, place, pad. Y ponemos uno y otro pad.
Y estos de aquí pues tenemos que hacer que coincidan con los pines que hemos puesto en el símbolo, en la parte de esquemático. Este sería el 1 y este sería el 2. En este caso ya vemos que ya se han creado tipo vía, es decir, multilayer. También lo podemos ver aquí en Properties. Tenemos multilayer. Si quisiéramos que fuera solo un pad arriba porque son componentes MD, pues pondríamos top layer y ya queda rojo. Y si vemos en el 3D, vemos que queda solo en la capa de arriba. Pero en nuestro caso lo queremos multilayer. Vale, tipo electrical load está bien y vamos a cambiar el tamaño. El tamaño importante sobre todo es el del agujero, en este caso del hole. Tiene que ser 1,3 milímetros de diámetro del agujero, que es lo verde, y redondo, podríamos poner rectangular, etcétera, y demás. Entonces el copper vamos a ponerlo también un poco más ancho, de 1,8 por ejemplo. Y pues lo mismo para el segundo. 1,8 el cobre, que es lo que tocará el estaño de soldadura. Y el agujero como tal de 1,3. Aparte de esto, estos dos pads deben estar a 5,08 entre 2, a 2,54 en el eje de las X a la derecha y menos 2,54 a la izquierda el otro. Así que simplemente clicamos propiedades y lo podemos centrar en XY. Lo que decíamos, 2,54 a la derecha y 0 de las Y. Y este menos 2,54 a la izquierda y 0 del eje de las Y. Ahora ya tendríamos los pads creados, que bueno, serán dos vías en este caso, a la que les podemos hacer un poquito más grande el cobre si quisiéramos, o incluso para que sea más parecido a como aparece aquí, pues hacer que el primero, en la parte de cobre, sea un cuadrado. Y así veremos luego que es o sea, será la manera de identificar que es el número 1 una vez creada la PCB. Así que, por ejemplo, podemos venir aquí y decirle que el cobre de arriba, en vez de redondo, sea rectangular. También podemos añadir una cosa que es en el top overlay, añadir serigrafía marcando el tamaño que tendrá el componente. Es decir, si hacemos place y una línea y hacemos el rectángulo exactamente de las medidas que nos dice en el datasheet, marcaremos con serigrafía exactamente el tamaño del componente. Vale, y ahora tendremos que mirar las medidas exactas. Así que venimos otra vez al datasheet y vemos que tiene que haber 4,0 milímetros por arriba y por lo tanto por debajo tienen que haber 4,6 milímetros, que es 8,65 menos 4,05. Así que propiedades de esta línea que está en el top overlay, que empiece en menos 4,6 y que acabe en, hemos dicho, 4,05. Y luego en el eje de esto en el eje de las Y, pero en el eje de las X tiene que estar situado exactamente a una distancia del centro de 5,08. Porque todo el eje de las X que digamos mide 1,16, hemos dicho. Bueno, 10,16. Así que venimos aquí, propiedades de esta línea también, y lo ponemos a 5,08. Entonces podemos borrar esta de aquí, copiamos, la pegamos y la tenemos que acabar de centrar en el eje de en eje de las X y en el eje de las Y también. Y por último esta de aquí, que tiene que empezar, tiene que medir 1,16, así que en el eje de las X
tiene que ir de menos 5,08 a 5,08. Y en el eje de la axis, todo arriba, que es 4,05. Y ahora creo que sí que vamos a poder copiar este y pegarlo justo aquí. Y diría que no se ha clavado del todo, pero lo ponemos ahora. Menos 4,6 y menos 4,6. Entonces, para añadir finalmente el 3D, venimos a Mouser y nos descargamos el 3D. En este caso nos hemos descargado todos, pero hay algunos componentes que solo tienen 3D y no tienen, por ejemplo, esquemático o símbolo. Así que en ese caso nos vendría perfecto. Lo ponemos en nuestro archivo en nuestra carpeta de componentes. Lo extraemos aquí, todo. Y ya podemos ir a Altium y colocarlo. Clic derecho, Place, 3D Body. Y lo podemos buscar aquí. Documentos, componentes, conector. Y aquí tenemos el 3D. Y lo colocamos. Como vemos, nos ha quedado más o menos bien colocado, pero por debajo. Así que clicamos al 3D, propiedades. Y aquí lo podemos subir, por ejemplo, 20 milímetros. Y ahora ya lo tendríamos prácticamente donde queremos. Lo podemos bajar un poco más. Lo podemos poner, por ejemplo, a 19,7 de altura. Y vemos que los pads nos han quedado ya centrados. Y pues la serigrafía que hemos hecho coincide con el componente, que será para indicar un poco en la placa, pues, el tamaño que tendrá el mismo, ¿no? Vale, con 0 en esta vista en 3D, con el 0 podemos centrarla arriba, que es bastante útil. Con el 9 la centramos en este eje. Y bueno, sobre todo nos moveremos con clic derecho y shift para rotar, control y la rueda para acercarnos y alejarnos, y solo el clic derecho para movernos en general. Si lo guardamos todo, bueno, ahora nos quedaría enlazar el footprint con este componente. Como vemos, ahora mismo no tiene ningún modelo de footprint, así que sería clic derecho, add footprint, y tenemos que buscar el que acabamos de crear, que en este caso en la librería tenemos este, el 2D y el 3D. OK, y ahora sí que ya lo tenemos enlazado del todo. Y esto sería un componente completo creado desde cero.